Predicción de padecimiento de enfermedad de Alzheimer analizando el PET-CT 6 años antes que los neurólogos puedan diagnosticarla. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro y lo que hicieron los investigadores es tomaron una base de datos que tiene muchísimos años con muchas imágenes de pacientes que fueron seguidos durante, no recuerdo si eran 20 años o más tiempo, creo que 15 años. Es el seguimiento que tienen estos pacientes, en los cuales algunos desarrollaron enfermedad de Alzheimer y otros no. ¿Sí? Es como que siguieron a todo un pueblo y subían exámenes como el PET-CT y los escáneres de cerebro y demás. Lo que hicieron para entrenar este modelo, utilizaron 1921 imágenes de PET-CT, que no son muchas, ¿sí? Si uno tiene más imágenes, el sistema logra una mejor discriminación, pero estas eran las que estaban disponibles. Básicamente lo que lograron es hacer una predicción en base a este tipo de imágenes de qué pacientes este algoritmo dice que van a tener un deterioro cognitivo antes de que el paciente tenga el deterioro cognitivo. Quiere decir que un neurólogo le va a hacer los test de evaluación para enfermedad de Alzheimer y el paciente le va a dar todo ok, y el neurólogo, ¿qué es lo que dice en ese contexto? Dice, usted está perfecto, véngame a ver en 2 años y volvemos a hacer los mismos test. ¿Sí? Acá un algoritmo permite, por una imagen, ver algo que nosotros en la clínica todavía no logramos ver, algo que el paciente todavía no desarrolla, que es el deterioro cognitivo. El cerebro empieza a degradarse, pero uno todavía no se da cuenta que empezó, digamos, a perder funcionalidades. Lo que nos permite esto es pasarle una nueva imagen de PET-CT y el algoritmo nos va a predecir si predice enfermedad de Alzheimer o no y en cuánto tiempo predice esa enfermedad de Alzheimer. Predicción de cáncer de piel, acá puse tres estudios que son bien interesantes. Un estudio lo entrenaron con casi 130.000 fotos, ¿sí?, de estos lunares o nevos, y el sistema lograba predecir, por ejemplo, el melanoma con un área bajo la curva de 0,94, o sea, test bueno, y un carcinoma con 0,96, casi test excelente. ¿Sí? Fíjense en este otro con 20.000 fotos, melanoma 0,94. Este es un estudio que hicieron una comparación entre cómo eran los dermatólogos evaluando los nevos versus los algoritmos. Entonces, estos son estos clásicos estudios que aparecen en la prensa, como que los algoritmos le ganan a los médicos, básicamente porque, claro, los algoritmos, ¿con qué los entrenan? Los entrenan no solamente con la foto, los entrenan con la foto y además los entrenan con el resultado de la biopsia que se hizo de ese lunar. Quiere decir que el algoritmo tiene una información para tomar la decisión que no la tiene en realidad el humano y adquiere una competencia que los humanos no tenemos, que es discriminar y ver, por ejemplo, que esto va a ser una biopsia positiva y que esto va a ser una biopsia negativa. Eso es, digamos, de la potencialidad que tienen este tipo de algoritmos. Finalmente, ¿cómo se traduce esto? Que uno le pasa una nueva foto, ¿sí?, al algoritmo y el algoritmo hace una predicción de alguna de las patologías que puede discriminar. Este proyecto, ¿sí?, muchas veces los dermatólogos dicen, pero ¿cómo va a ser que ahora los algoritmos van a hacer nuestro trabajo? En realidad, digamos, los principales beneficiados de este tipo de proyectos son los pacientes y los médicos de atención primaria. Cuando uno estudia medicina, hace su rotación por dermatología, que es de 4 a 6 meses, dependiendo la escuela de medicina donde uno va. Quiere decir que durante su formación como médico, que es de 6 y 7 años, uno ve 4 meses pacientes con lunares, ¿sí? Y con ese tiene que aprenderse los patrones de cuáles son los lunares que habría que mandar al dermatólogo, cuáles son los lunares que habría que hacer una biopsia, y en general, digamos, los médicos que no tenemos formación en dermatología somos muy malos, digamos, para predecir enfermedades dermatológicas. Y eso lo que hace es recarga a los especialistas porque le mandamos pacientes que no deberían ir. Si uno le pregunta a los dermatólogos cuántos de los pacientes que le derivaron de verdad tenía que haber visto él,
va a decir que tendría que haber visto un porcentaje muy chico, digamos, de la cantidad de pacientes derivados. Y eso se da porque el médico de atención primaria tiene poca capacidad para discriminar a cuáles debe enviar y cuáles no. Por lo cual estas aplicaciones son en general para médicos de atención primaria, para tomar la decisión de cuáles son los pacientes que realmente tiene que derivar al dermatólogo y cuáles no. Predicción de retinopatía diabética. Este es el primer algoritmo aprobado por la FDA para diagnóstico, ¿sí? Ahora les voy a contar qué significa que un algoritmo esté aprobado para hacer diagnóstico. Este es un estudio que multicéntrico y prospectivo. Quiere decir que lo que pusieron es a los pacientes a ser vistos por un oftalmólogo, lo tradicional y lo normal que hacíamos, más después lo ponían que la foto la analice también el algoritmo. Y eso lo siguieron durante varios meses hasta que participaron 900 pacientes diabéticos en 10 hospitales. Así que todos los pacientes tenían el diagnóstico por el oftalmólogo y el diagnóstico por el algoritmo. Y esto mostró, digamos, la sensibilidad, ¿sí? O sea, el de 87,4, o sea, identifica al 87,4 de los pacientes que efectivamente tienen retinopatía diabética con una predicción positiva y una especificidad del 89, casi 90%, ¿sí? O sea, el 90% de las veces que dijo que tenía retinopatía diabética, acertó. Esto lo que hizo es, este tipo de estudios, así prospectivos y multicéntricos, permiten aprobar los algoritmos para diagnóstico. ¿Quiénes estamos aprobados para hacer diagnóstico? Hasta ahora era nada más que los médicos estábamos aprobados para hacer diagnóstico médico. O sea, el diagnóstico de la retinopatía diabética solo la podía hacer un médico, que en general es un médico entrenado en oftalmología, que es el que hace el diagnóstico de retinopatía diabética. Desde esta aprobación, este algoritmo adquiere las competencias de médico cuando dice que el paciente tiene retinopatía diabética, ¿sí? Quiere decir que este es un algoritmo que pasa a tener cualidades de médico o puede hacer diagnóstico médico, ¿sí? La mayoría de los algoritmos que se aprueban son para uso en humanos, pero no para diagnóstico médico. Quiere decir que tienen que ser vistos por otro médico que ve el algoritmo y dice estoy ok o no estoy ok con el algoritmo. Este algoritmo puede funcionar de forma autónoma, de alguna forma, para hacer diagnósticos de retinopatía diabética. Esto generó bastante revuelo cuando se publicó. Predicción de presencia de pólipo intestinal analizando video de colonoscopio, ¿sí? Fíjense que para entrenar este algoritmo usaron nada más que 73 videos, ¿sí? Es verdad que tiene bastante duración un video de una colonoscopía, que es una cámara que le ponemos por el colon, digamos, al paciente y se analiza, digamos, el intestino y se ve si tiene pólipos, que son como unas pequeñas tumoraciones que en general se extirpan y se mandan a biopsiar la anatomía patológica. El resultado del área bajo la curva fue 0,87, ¿sí? El test es bueno, digamos, quiere decir que este sistema funciona. Vamos a ver, fíjense que el set de entrenamiento fueron 105 videos pequeños, ¿sí? Que tenían 306 pólipos, y el de validación 50 pequeños videoclips con pólipo presente y 85 sin pólipos, ¿sí? Esta es la forma en la que se validó el algoritmo. ¿Cómo funciona? Es lo que vamos a empezar a ver en los nuevos equipos médicos. ¿Quiénes están desarrollando este tipo de cosas? Son las empresas que venden equipos médicos. Por ejemplo, los nuevos endoscopios van a venir con este tipo de tecnología que se fijan en el margen de arriba a la izquierda, va diciendo, digamos, la predicción que dice de que hay algo que tiene que mirar el gastroenterólogo que está haciendo la colonoscopía, ¿sí? Entonces, el sistema logra predecir y mostrar en tiempo real, mirando una imagen, si hay algo que hay que chequear, ¿sí? Y que hay que biopsiar. Muchas veces, ¿sí? Los humanos, digamos, por más que estemos entrenados en ver esto, se nos pasan este tipo de pólipos. Independiente, digamos, que el gastroenterólogo es la persona que tenemos más entrenada de ver esto, se le pasan cosas, porque el ojo humano, la
la forma en la que trabajamos los humanos, digamos que en general, digamos, nos cansamos, a veces pasamos una parte por alto y no nos damos cuenta. Un computador tiene unas capacidades que los humanos no tenemos y por eso nos complementamos bien. Acá puse, digamos, el sonido, digamos, de esta base de datos de enfermedades valvulares cardíacas pediátricas, ¿sí? Esta es la predicción de enfermedad valvular cardíaca pediátrica analizando el audio de auscultación cardíaca. Al igual cuando los médicos nos formamos en dermatología, también nos formamos en cardiología, pasando 6 meses por cardiología y escuchando esto, ¿sí? Usamos un estetoscopio, un fonendoscopio, para escuchar ruidos cardíacos. ¿Cuántos pacientes creen que un estudiante de medicina en cardiología logra escuchar? Son pocos, por lo cual, y además los sonidos son difíciles de identificar, ¿sí? Esto que están escuchando ustedes es un corazón que late con un problema. De identificarlo es muy difícil. Es parte, digamos, son los filtros que tiene la carrera de medicina, que es aprender a hacer diagnóstico cardiológico escuchando estos sonidos. Lo que hicieron es una base de datos con ruidos cardiológicos, en los cuales los pacientes, además de tener el ruido cardiológico, tenían un ecocardiograma, un electrocardiograma y varios estudios que podían decir finalmente cuál era la enfermedad que realmente tenía. Lo que hicieron es entrenar un algoritmo para que el algoritmo aprenda a identificar que tal ruido corresponde con tal patología. Esta es una base de datos abierta que pueden descargar todos los ruidos. Vamos a parar que esta es una coartación de aorta, ¿sí? Pero si se fijan, las empresas, digamos, que ahora desarrollan estos fonendos o estos estetoscopios, van a traer automáticamente, digamos, los sistemas para poder utilizar estos algoritmos. Esto va a estar metido dentro de los nuevos dispositivos. Esto es lo que viene, son dispositivos que ya vienen embebidos con estos sistemas de reconocimiento que nos ayudan a los médicos a hacer diagnósticos para las cosas que nosotros vimos muy poquitos patrones. Entonces, un algoritmo va a ver siempre más patrones que un médico individual. Este es otro ejemplo, ¿sí?, de predicción de diagnóstico por encuentro clínico analizando texto libre de la evolución. Este es interesante porque no es con imágenes ni con audio, sino con texto libre, ¿sí? ¿Qué hicieron? Buscaron los campos de texto libre de las evoluciones del examen físico, de los signos vitales, los resultados del laboratorio y los informes de imágenes, y entrenaron el algoritmo para pasarle todos esos datos y que pueda predecir ciertas enfermedades. ¿Sí? Básicamente lo que hicieron es, etiquetaron a los pacientes, por ejemplo a los asmáticos, y le pasaron todas las evoluciones que había en esa historia clínica de esos pacientes, todos los exámenes físicos, signos vitales, y el algoritmo aprendió a hacer una predicción de asma, ¿sí? Y después validaron eso con un grupo de médicos. El algoritmo decía que tenía asma, y si los médicos leían las evoluciones y decían que tenía asma, y a ver quiénes finalmente acertaban. Entonces uno puede entrenar múltiples cosas, digamos, para que haga una predicción. Predicción de lesión maligna de la mama analizando una ecografía mamaria, ¿sí? El cáncer de mama, ¿sí?, en Chile mata a 1.500 personas por año, ¿sí? Y analizar una ecografía mamaria es bien difícil, ¿sí? Es uno de los problemas que tenemos. Es una tecnología que es difícil de implementar. El área bajo la curva de esto fue de 0,88, el test es bueno, ¿sí? Y el uso es que va a ayudar al radiólogo o al mastólogo a predecir, digamos, la malignidad de un tumor e indicar biopsia. Este es un pequeño video de cómo funciona este sistema, ¿sí?, que se llama Koios, es una empresa norteamericana. Safe findings, or radiologists can use Kios software on demand for any suspicious lesion or nodule. Uno elige, digamos, Simply una drag the imagen de Kios la owl around any ecografía suspicious region and select Analyze. Kios does the rest instantly.
Findings that align to a El sistema, BI-RADS digamos, hace rating una and predicción de la machine malignidad, learning-derived ¿sí? quantitative likelihood of malignancy converted Y into da, an digamos, easy-to-interpret confidence level el grado indicator de bar, malignidad so que you know tiene, ¿sí? Esto se exactly what llama, the tiene un owl is score thinking. que se llama BRADS. Findings can then be saved, adjusted, and even exported directly and accurately into PowerScribe. Este tipo de algoritmos son un soporte al médico que tiene que informar estos exámenes, ¿sí? Quizás quienes estamos dentro del mundo médico conocemos perfectamente cuán difícil es hacer esto, ¿sí? Quiere decir que muchas veces uno pasa y se hace una mamografía o se hace una ecografía mamaria y el médico que le informa como normal, ¿sí? Y se equivocó, digamos, no vio en realidad que había algo maligno en esa imagen. Eso es un error que es frecuente, digamos, dentro del sistema de salud, ¿sí? Que uno depende mucho que el profesional que está viendo el examen o que tenga las competencias para poder hacer el diagnóstico certero. Estos son sistemas que en realidad apoyan a ese médico para que no pase por alto algo que una máquina pueda ayudarlos. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico por imágenes está siendo asistido por sistemas. Yo les voy a mostrar después algunos ejemplos que tenemos acá en la clínica alemana, y lo que va a venir en los próximos años son cada vez más asistencia a ese grupo médico para decirle, ojo, acá el software toma la decisión de que este es importante y que hay que ponerle doble ojo, no hay que olvidarse, digamos, de este caso, de este diagnóstico. ¿Podemos predecir la muerte? ¿Sí? Aquí tengo un pequeño audio de Fernando Fabiani, que es un médico de atención primaria español, ¿sí? Para que lo escuchen. 18. Pronóstico errado. El de la guadaña es caprichoso. Hay pocas cosas tan peliculeras como el ¿cuánto le queda, doctor? Ante esa pregunta, el doctor, con cara apesadumbrada y un aire mitad House, mitad John Wayne, responde con una exactitud que ríete tú de los meteorólogos. Bueno, de las predicciones de los meteorólogos puedes reírte de cualquier forma. Pues mira tú, no. Hay pocas cosas tan inexactas como en ocasiones las predicciones y pronósticos de un médico. No sería la primera vez que he recomendado a la hija de una paciente anciana que avise a todos los familiares porque su madre no pasará de esa noche. ¿Y su madre? A la mañana siguiente estaba desayunando sobaos pasiegos mojados en un descafeinado de sobre. En ocasiones, ese desayuno pudo pillar a un hijo viniendo en avión desde Bilbao. Cuando ese mismo error se repite en varias ocasiones diferentes con el mismo paciente y por varios médicos, no es raro que el familiar, al darle el pronóstico infausto, de esta noche no pasa, te mire con una sonrisa amable, asienta y responda, ya. Lo mismo me han dicho otras veces, muchas gracias, doctor, pero esto se le pasa, la abuela nos entierra a todos. Y por mucho que lo sepas, vuelves a caer, y no por pesimismo, porque a veces te parece tan claro y evidente que de nuevo te lanzas a hacer un pronóstico letal, aunque sea en tu mente. Digamos, predecir la muerte es extremadamente difícil, ¿sí? 18. Y es por eso, digamos, que un conjunto de investigadores buscó una forma de cómo hacer que esta predicción la haga finalmente un software y que ayude a los procesos que es enviar pacientes a cuidado paliativo, ¿sí? ¿Cuándo el paciente debería ir a un cuidado paliativo? Porque finalmente el desenlace de la muerte es inminente o es próximo. Es uno de los desafíos más grandes que hay, ¿sí? Hay muchas veces en los que los pacientes son sometidos a varios ciclos de quimioterapia o de tratamiento, y en realidad, digamos, las posibilidades de curación son nulas o son imposibles, pero quedan dentro de un ciclo, digamos, de tratamiento, cuando en realidad deberían ingresar dentro de un ciclo, digamos, de tratamiento paliativo o de cuidado paliativo para un buen morir. Lo que hicieron en este estudio es, en vez de utilizar los scores de predicción de muerte que usamos los médicos normalmente,
le entrenaron un algoritmo con información de todos los pacientes que fallecieron. Básicamente lo que hicieron es, sabían, esto es una base de datos de Stanford, y pusieron toda la información que tenían de los pacientes que fallecieron y pusieron al algoritmo a que se entrene para entender, digamos, qué cosas que aparecen en las historias clínicas, en los exámenes de laboratorio, en los exámenes de imágenes, predicen, digamos, el fallecimiento de los pacientes entre 3 y 12 meses. Y consiguieron un área bajo la curva de 0,93. Quiere decir que ahí un algoritmo podría decirle a un profesional de la salud que está prediciendo, que predice, digamos, la muerte del paciente en un lapso de tiempo, digamos, de un año, para que el profesional de la salud tome la decisión apropiada para con ese paciente. Acá les dejo un pequeño listado. Este listado yo antes lo actualizaba, que era de todos los algoritmos certificados por la FDA. ¿Sí? Esto es importante, que los algoritmos médicos o el software médico que toma una predicción es un dispositivo médico, ¿sí? Para las certificaciones. Quiere decir que es como si fuera una jeringa o un bisturí. Es como si es un homólogo a un dispositivo, ¿sí? Un algoritmo. Porque puede tener consecuencias sobre una persona, ¿sí? Si yo predigo que el paciente se va a morir y en realidad el paciente no se iba a morir, y al paciente, en vez de darle tratamiento quimioterápico, ¿sí? Lo mandan a cuidados paliativos, y después lleva el 6º año en cuidados paliativos y no se muere, digamos, es un problema, ¿sí? Por lo cual hay unas certificaciones de la FDA con respecto a el uso de estos algoritmos en humanos. Aquí, digamos, les dejo un listado, después les voy a pasar, digamos, el enlace donde mantenemos de alguna forma los algoritmos y las documentaciones de la FDA para los algoritmos. ¿Cómo se aprueba un algoritmo por la FDA? Uno lo que tiene que hacer es comprobar que el algoritmo es a lo menos igual que lo que hoy existe, ¿sí? Sí, muchas veces es compararlo contra un médico. Entonces dice, mira, el algoritmo predice más o menos con el mismo error que predicen los médicos, o el algoritmo predice con el mismo error que predice otro software o otro sistema, y lo que hace es hace una comparación entre el algoritmo y algo ya existente para esa enfermedad. Si el algoritmo es igual o mejor, digamos, que lo que ya existe, ¿sí? En general se aprueba y se dice que no tiene riesgo para ser utilizado en humanos. Vamos a ver algunos ejemplos de algoritmos de inteligencia artificial implementados en Chile, o sea, que están dando soporte a pacientes de verdad, no a proyectos, digamos, de investigación. Muchos de los papers que les presenté son proyectos de investigación que no están siendo todavía aplicados a pacientes. El primero es de predicción de retinopatía diabética analizando fondo de ojos, ¿sí? Yo les presenté un algoritmo que trabajó Google, un paper que está en Nature. Aquí se hizo por una empresa chilena también un sistema de predicción de retinopatía diabética analizando fondo de ojos. Hoy en el sistema público chileno más o menos hay 1 millón de diabéticos, de los cuales únicamente 200.000 logran hacerse el fondo de ojos anuales. Los pacientes diabéticos tienen que ir a hacerse un fondo de ojos, que es este estudio que mira la retina para ver si tienen esta enfermedad llamada retinopatía diabética. Y todos los diabéticos deberían ir todos los años a hacerse el fondo de ojos para evitar la ceguera por retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en pacientes adultos. Hoy solamente logramos que 200.000 se hagan el fondo de ojos con los oftalmólogos que están disponibles en la red, y la realidad es que no existen oftalmólogos para hacer screening al 100% de los pacientes. Acá hay un problema finalmente de acceso. No hay la cantidad de especialistas para la cantidad de pacientes que hay. Por lo cual, una empresa chilena creó DART, que es un sistema de predicción de retinopatía diabética para Chile, ¿sí? DART es un algoritmo de inteligencia artificial creado con 2.500 imágenes que se usaron para el entrenamiento y 1.000 para validación. Esas 2.500 imágenes eran imágenes que oftalmólogos habían declarado si tenían retinopatía diabética o no tenían retinopatía diabética, ¿sí?
Y esto está implementado finalmente en todas las unidades de atención primaria oftalmológicas del país. ¿Qué quiere decir? Que en todos los centros de atención primaria de Chile, que tienen a una unidad de atención primaria oftalmológica. ¿Qué significa una unidad de atención primaria oftalmológica? Es que hay un técnico que puede tomar un fondo de ojos, y el fondo de ojos es una técnica que hay que aprenderla, digamos, hay que poner unas gotas para dilatar la pupila, hay que tomar, digamos, una foto del fondo de ojos con una cámara especial, y hay 127 unidades en el país, y las 127 hoy cuentan con este sistema. Lo que hacen es, el técnico saca la foto del fondo de ojo, sube esas fotos a una página web, que es la página web de DART. Esas fotos son analizadas por un algoritmo que las clasifica en normales o anormales, y las anormales las envía para que un oftalmólogo las revise. El oftalmólogo revisa la foto que el algoritmo clasifica como anormal, y el oftalmólogo toma la decisión de decirle al tecnólogo, al técnico, digamos, que está en el centro de atención primaria, si tiene que citar al paciente o no para que lo vea un oftalmólogo. En el año 2019, 250.000 pacientes fueron evaluados con este algoritmo, y el 60% no fueron derivados a oftalmólogo. Quiere decir que se descomprimió la cantidad de pacientes diabéticos que llegaron al oftalmólogo. Esto es muy bueno desde el punto de vista de aumentar, digamos, la cobertura, y hacer que solamente aquellos pacientes que efectivamente tienen una patología lleguen al oftalmólogo, y los que siguen en control puedan seguir en su control. ¿Qué problemas tiene esto, digamos, y después de haber estado implementado ya casi 2 años en Chile? Es que el algoritmo únicamente evalúa retinopatía diabética, fue entrenado únicamente para ver eso, no lo que ve un oftalmólogo. Cuando un oftalmólogo ve a un paciente diabético, evalúa 100 enfermedades oftalmológicas en ese paciente, no solamente la retinopatía diabética. Este algoritmo únicamente ve una patología. Quiere decir que si los pacientes solamente son vistos por el algoritmo únicamente va a ver retinopatía diabética para ese paciente, y no va a ver las otras enfermedades del ojo que puede tener un paciente diabético o cualquier paciente adulto mayor. Y eso es una problemática que hay que resolver de alguna forma. ¿Cómo funciona? Esta es la validación clínica. El área bajo la curva de este algoritmo fue de 0,915, que es muy buena. Uno le pasa una imagen al algoritmo, y el algoritmo predice si tiene o no tiene retinopatía con un grado de probabilidad. Detección de anormalidad en electrocardiograma. Este es un algoritmo que predice una alteración en un electrocardiograma, y fue desarrollado por una empresa de telemedicina, que es la empresa de telemedicina más grande que hay en el país, que se llama ITMS. Lo que usaron es 100.000 electrocardiogramas que tenían digitales, y 100.000 que eran analógicos. Tienen dos formas de que un electrocardiograma viaje a la central de informe. Y lograron un algoritmo que tiene una precisión de 89%, una sensibilidad del 93% y una especificidad de 84%. ¿Cómo funciona en la práctica diaria? Es que hay un trazado de un electrocardiograma, y el algoritmo predice si es normal o no, y con qué grado de probabilidad hace esa predicción. Esta es la herramienta, digamos, de informe de ITMS, por lo cual el algoritmo toma un electrocardiograma que le llega y automáticamente clasifica todos los normales de los anormales. Eso que permite, primero, que un cardiólogo, si está de acuerdo con que el informe es normal, pone el botón verde que dice confirma informe normal, y si está en desacuerdo, hace clic en informe manual. Pero también permite que se prioricen los exámenes, ¿sí? Entonces, los exámenes que son analizados por el algoritmo como anormales son vistos primero, ¿sí? Muchas veces en lo que tiene que ver con la operación de exámenes, uno necesita en realidad resolver aquellas cosas que tienen más urgencia, y poder tomar la decisión de cuál es más urgente es una gran ventaja. Así que este algoritmo les permite
hacer esa suerte como de triage de los electrocardiogramas que reciben en la central para informar.